Hola, en este video platicaremos sobre trigonometría 2, la segunda parte del video anterior, trigonometría 1. Y aquí están los temas a cubrir. Vamos a comenzar platicando de las gráficas de las funciones trigonométricas. Entonces, nos vamos a pasar a Desmos, a conocer las gráficas de las 6 funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica es seno de x. En inglés, seno es con una I, S-I-N. Entonces, para el graficador, vamos a poner sin y después la X, ya sea entre paréntesis o sin paréntesis. No hace diferencia. Aquí tenemos la función seno de X, que probablemente ya la conocías, que es esta función que está oscilando. Y entonces, veamos características de la gráfica. Entonces, si nosotros hubiéramos puesto y igual a sen x, no entiende a qué se refiere, no sabe si es el valor de n o de s, etc. Entonces, si no te funciona, recuerda que está programado para las funciones en inglés. Entonces, tenemos aquí la función seno de x. Si nosotros no tuviéramos el graficador y quisiéramos graficar y igual a seno de x, pues haríamos una tabla como con cualquier otra función que hemos aprendido a graficar. Le damos valores de entrada, que se llama dominio, y vemos cuál es el valor de salida. Por ejemplo, si x vale 0, pues entonces y vale seno de 0, que en el video anterior vimos que es 0. Cuando x vale 0, y vale 0, y entonces nosotros coloreamos ese punto. Después intentaríamos con 1, pero vemos que seno de 1 no es un valor exacto, entonces no le vamos a dar enteros de entrada, le vamos a dar múltiplos de pi. Entonces, por ejemplo, podríamos intentar en pi medios, recordando que todo en cálculo para ángulos usa radianes. Entonces nosotros diríamos x es igual a pi medios. Y entonces y vale seno de pi medios. Recordamos que pi medios es 90. Seno de 90, de acuerdo a la regla con los dedos, seno de 90 o seno de pi medios es un 1. Entonces tenemos que graficar el punto pi medios, 1. Pi medios es 1.57, entonces aquí en el 1.57 tenemos que graficar el 1.57 aproximadamente, 1, o pi medios, 1. Después intentaríamos en pi, y para ver cuánto vale en pi, si no queremos o no vamos a usar la calculadora, pues sabemos que pi son 180 grados, entonces para calcular las funciones trigonométricas en los otros 3 cuadrantes, dijimos que veíamos un círculo unitario y encontrábamos dónde estaba 180 grados, que es este punto. Las coordenadas de ese punto son el menos 1,0 y sabemos que seno se relaciona con la coordenada y, por lo tanto seno de pi es 0, seno de pi es igual a 0. Y entonces graficamos el punto pi, 0, o sea 3.14,0 es el punto pi, 0. Esta fue una aproximación. Y luego con 3 pi medios, y luego con 2 pi, o tal vez queramos ser más exactos y utilizar, por ejemplo, en pi cuartos. Si x vale pi cuartos, y vale seno de pi cuartos. Sabemos que pi cuartos es 45 grados y seno de 45 grados es raíz de 2 entre 2, aproximadamente 0.707. Entonces graficamos el punto pi cuartos, 0.707. Pi cuartos, pues es aquí a la mitad de este pi medios, o sea, alrededor de un 0.77. 0.707 sería este punto, y lo mismo con 3 pi cuartos y 5 pi cuartos, y entonces todos esos puntos nosotros los unimos. ¿Qué más observamos de la gráfica? Observamos que se puede seno o coseno de cualquier valor. La gráfica no tiene ninguna discontinuidad. Su dominio son todos los números reales. Para cualquier número que tú escojas, que representa el ángulo de entrada,
hay un valor de salida, por ejemplo, incluso seno de 1000, si me voy para allá hasta 1000, sabemos que seno de 1000 sí se va a poder, porque cada 2pi da una vuelta y cae en el mismo valor. Entonces tendríamos que quitarle múltiplos de 2pi a 1000 para ver cuál es el seno que le corresponde. Observamos también el periodo. La vez pasada platicamos del periodo y dijimos que el periodo de la función seno es 2pi. O sea que si grafico la recta x es igual a 2pi, aquí está abajo pi, pues tenemos esta recta vertical donde x siempre vale pi. Y entonces, acá en 4pi va a pasar lo mismo. Son 2pi después. ¿Qué es lo que observamos? Que esta gráfica, en esta sección, se vuelve a repetir la misma gráfica idéntica en esta sección que le llamamos periodo. Entonces dijimos que cada 2pi la función se repite. Está la parte de arriba y luego la parte de abajo. Ok. Lo siguiente que podemos platicar es el rango. Vemos que el rango, o sea, los valores de salida, se la pasan oscilando entre -1 y 1. La función en su punto más bajo alcanza un -1 y en su punto más alto alcanza un 1. Los valores de y se la pasan oscilando entre -1 y 1 y por lo tanto su rango es de 1. Entonces recordamos o concluimos que para la función seno, su dominio son todos los números reales y su rango es el intervalo de -1 hasta 1 con corchetes, o sea que está incluido. ¿Qué es lo último que vamos a hacer con esta gráfica? Pues con esta gráfica nosotros podemos calcular senos o cosenos, senos de algún ángulo que queramos verificar. Por ejemplo, voy a poner x es igual a 11 pi cuartos. 11 pi entre 4. Y veo que aquí está la recta, x es igual a 11 pi cuartos. La intersección entre esa recta azul y esa curva roja nos da el valor de seno de 11 pi cuartos. Entonces, este valor aquí es 0.707. Yo con esto entonces puedo concluir que seno de 11 pi sobre 4 es igual a 0.707, que sabemos que es raíz de 2 entre 2. Esto es utilizando la gráfica. ¿Cómo hubiéramos podido nosotros encontrar seno de 11 pi cuartos? Pues en el plano cartesiano, si hacemos esta línea para pi cuartos, entonces sabemos que, con otro color, este es un pi cuartos, 2 pi cuartos, 3, 4, 5 pi cuartos, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pi cuartos. Este ángulo es 11 pi sobre 4. Si nosotros sustituimos pi con 180 y dividimos entre 4, pues nos da 45 y 45 por 11 son 495. Significa que si ponemos seno de 495 grados en grados, nos va a dar la misma respuesta. Por lo tanto, nosotros solamente necesitamos las coordenadas de este punto y sabemos que las coordenadas de este punto son menos raíz de 2 entre 2, coma, raíz de 2 entre 2. Como seno se relaciona con la coordenada y, seno de 11 pi cuartos o de 495 grados es raíz de 2 entre 2 y lo corroboramos con el electrón. Ahora vamos a graficar coseno de x. Esta es la gráfica de coseno de x. Y vemos que es la misma gráfica.
Son las onditas que se la pasan oscilando. Los valores de entrada van desde menos infinito hasta infinito. Se vale coseno de cualquier valor. Y los valores de salida oscilan entre menos 1 y 1. ¿Cuál es la diferencia entre seno y coseno? Pues si regresamos a ella, vemos que la función seno pasa por el 0,0, la función seno, mientras que la función coseno pasa por el 0,1. De nuevo, para nosotros acordarnos cuál es cuál, pues simplemente recordamos que coseno de 0 es lo mismo que seno de 90, que es un 1. Entonces, cuando x vale 0, y vale 1. Y entonces esta inicia aquí en el 0,1 y la otra inicia en el 0,0. Sin embargo, vemos que si nosotros recorriéramos la verde un poquito para la derecha o izquierda, si la trasladáramos para acá, caería exactamente la misma figura si la pudiéramos mover, como por ejemplo, si recuerdas, cuando movimos esta función, que es y igual a x cuadrada, a esta la podíamos mover un poquito a la derecha, por ejemplo, x menos 3 todo al cuadrado. Entonces, más adelante vamos a ver cuánto lo tenemos que mover para que caiga en el mismo. Pues aquí tenemos la función de coseno. Ahora vamos a graficar la función tangente de x. Aquí tenemos la función tangente de x, son estas ondas. Y vemos que si seguimos una onda en particular, se levanta hasta infinito, se está acercando a un valor. Porque si recordamos la función de tangente, hay valores de tangente que no se pueden calcular. Por ejemplo, el primer valor de tangente que nosotros vimos en la tabla que no se podía calcular son pi medios. ¿Y por qué no se puede calcular pi medios? Porque tangente de pi medios o tangente de 90 es seno de 90 entre coseno de 90, o sea, 1 sobre 0. Y entonces vemos que aquí en pi medios no se puede preguntar. Si nosotros nos vamos por esta línea negra, vamos a darnos cuenta que nunca se toca. Es una asíntota, aunque pareciera que sí. Aquí, por ejemplo, en el 70, vemos que si nos acercamos lo suficiente, no se toca. Es una asíntota. ¿Por qué? Porque en pi medios no se puede preguntar tangente. Además de en pi medios, pues no se puede preguntar tangente en todos los puntos donde su denominador sea 0. Como el denominador de tangente es coseno, no se puede preguntar en todos los puntos donde coseno sea 0. Y si recuerdas del círculo unitario, coseno se hace 0 en pi medios, porque coseno es la coordenada x. Entonces, en el círculo unitario, ¿dónde es la coordenada x? En 90 grados arriba y en 270 grados abajo. Entonces voy a poner 270 grados, pero no podemos usar grados en cálculo. Lo convertimos a radianes y vemos que es 3 pi entre 2. 3 pi entre 2, si sustituyes pi con 180, son los 270 grados. Y vemos que aquí tampoco se puede preguntar. Si nosotros ahora nos vamos por esta línea, 4,71 aproximadamente, que es 3 pi medios, pues igual va a ser una asíntota de este lado y también una asíntota de este lado. Y entonces nosotros en cuanto a dominio y rango, entonces podemos decir que el dominio son todos los reales, todos se valen preguntar, excepto en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, en 7 pi medios y también en los negativos, en menos pi medios, menos 3 pi medios, etc. Para mencionar eso, podemos ponerle aquí una n y decir que n pertenece a los enteros. Poner aquí una z más bonita. O sea, con cualquier entero, un pi medio, 3 pi medios. No, espera, aquí algo falta. Porque en pi sí se puede preguntar.
Entonces, vamos a decir mejor que n es un número, bueno, vamos a ponerle entero y además non. Los números enteros nones. Pues ni en pi medios, ni en 3 pi medios, etc. Y el rango, si vemos las posibles salidas, el rango son todos los reales. Hay una entrada que nos dé una salida, cualquier salida que nosotros queramos. Ahorita vamos a platicar de las funciones inversas para ver cuál entrada nos da una salida en particular. Ok, entonces tenemos esta. Lo último que vamos a mencionar es cada cuando se repite la misma figura. Si yo ahora pongo x es igual a menos pi medios, aquí está x es igual a menos pi medios, y yo estoy viendo que entre este menos pi medios y este menos pi medios se forma esa figura, esa función que se parece a la cúbica. Entre pi medios y 3 pi medios se repite exactamente la misma, y con 5 pi medios se repite exactamente la misma. Recordamos que a eso le llamamos el periodo. Este es el periodo, ese es el periodo, cada cuando se repite la misma figura. Y vemos que desde pi medios hasta 3 pi medios, o desde menos pi medios a pi medios, o 3 pi medios a 5 pi medios, es la misma distancia. La distancia es de pi. Cada pi se repite la figura. Entonces, concluimos o revisamos lo que mencionamos en el video anterior, que el periodo de tangente es pi. Ok. Ahora vamos a poner la función y es igual a cotangente, cotangente de x. Y tenemos esta función cotangente, que es la misma figura, pero ahora invertida. Ahora empieza arriba y termina abajo, cuando acá es viceversa. Ella va de subida, si la leemos de izquierda a derecha, y ella va de bajada. Observamos lo mismo, tiene asíntotas, pero las asíntotas de cotangente es diferente, porque recordamos que cotangente significa coseno sobre seno. Entonces, ¿dónde va a haber asíntotas? Cuando seno valga cero. Cuando seno vale cero, en el cero, en el pi, en el 2pi, en el 3pi, en el menos pi, etc. Vemos de nuevo que la distancia desde 0 hasta pi, pues es pi, y por lo tanto para cotangente su periodo también es de pi. Y para hablar de su dominio y su rango, pues vemos que el dominio es de nuevo todos los reales, excepto los múltiplos de pi. No se vale en 0, en pi, en 2pi, en 3pi. Entonces vamos a decir algún número de pi donde ese número pertenece a los enteros. Y aquí no tenemos que decir que es un número non, porque con el 0, con el 1, con el 2, 3, etcétera, está funcionando. Ahí no se vale preguntar. Ahora preguntemos cuál es el rango. El rango son todos los reales. Esta curva en particular va a continuar hasta menos infinito, va a pasar por el menos 1000 y menos 20 millones. Entonces, para cualquier número de salida que queramos, hay una entrada, por ejemplo, cerca del cero, del lado negativo, que nos dé un valor negativo por más grande que queramos. Entonces tenemos esta función. Sigue secante. Secante, pues así se escribe, sec de x. Y aquí tenemos la función secante de x. Y aquí observamos que también hay asíntotas, porque secante es lo mismo que 1 sobre coseno. Entonces, los valores de x que hagan coseno cero, pues van a ser valores que no se pueden sustituir en secante. ¿Cuáles son esos valores? Pues los mismos pi medios, los mismos que de secante, pi medios, 3 pi medios, etcétera, menos pi medios,
Entonces, vemos que estas líneas azules y rojas, línea azul y roja, son una asíntota para esta figura que se parece como una parábola, pero no es secante. Y acá está el resto. Vamos a también dibujar, pongamos a esta también en azul. Y dibujamos también x es igual a 3 pi medios. Aquí están las tres asíntotas en azul. Entonces está menos pi medios y 3 pi medios. ¿Para qué lo estoy haciendo así? Para que observemos que entre esta U que abre hacia arriba y esta U que abre hacia abajo, todo esto es una repetición de secante. Aquí está la misma y aquí está la misma. Por lo tanto, vemos que desde aquí hasta aquí se repite la misma figura y entonces fue desde menos pi medios hasta 3 pi medios. Ese intervalo son 2 pi. Por lo tanto, el periodo de secante, igual que coseno, es de 2 pi. Por lo tanto, todas son 2 pi, excepto tangente y cotangente. Tú te puedes memorizar eso porque tangente y cotangente, como es una división, tiene dos de ellas. Cotangente es coseno sobre seno y por lo tanto, como son dos, aquí solamente va a ser un pi. Como en secante es 1 sobre coseno y aquí solamente hay una función, le corresponde 2 pi, si es que eso te sirve. Entonces tenemos esta figura. Lo último que voy a poner es también la función coseno para ver la relación entre ellos. Y vemos que en las rectas azules, como ya sabíamos, aquí, aquí, aquí en menos pi medios, 3 pi medios, la función coseno, que es la verde, vale 0 y por lo tanto la función secante, que es la negra, no alcanza ningún valor, es una asíntota, mientras que en 0 o en pi vale 1 y por lo tanto 1 sobre 1 es 1. Ahí es donde se tocan las dos funciones, se cruzan cuando coseno valga, cuando coseno, el valor de x para que coseno valga 1, porque 1 entre 1 es 1 y valen lo mismo. Entonces, en todos los puntos donde coseno valga 1 o menos 1, ahí van a chocar las dos funciones. Listo. Y la última, pues va a ser exactamente lo mismo, pero para seno. Entonces, voy a graficar y es igual a CSC, que se lee cosecante, cosecante de x. Aquí está la función cosecante de x, que es la recíproca de la función seno, y por lo tanto ellos se tocan cuando seno vale 1 o menos 1, que sucede aquí en el pi medios, y acá en el menos 3 pi medios. Por lo tanto, como ya mencionamos, el periodo de cosecante también es de 2 pi. Cada 2 pi se repite la misma figura. Y ahí tenemos las 6 funciones. Lo siguiente que vamos a platicar, entonces ya vimos las gráficas de las funciones. Ahora veamos algo de sus simetrías. Si vemos la función seno, revisamos que si esta figura la reflejáramos con respecto al eje X, como si el X fuera un espejo, caería aquí. Como por ahí no cae la figura está por acá, aquí no hay figura, entonces seno no tiene una simetría con respecto al eje X. Si ahora el eje Y fuese el espejo, pues la función estaría por acá.
Como no es el caso y la función no está allá, entonces seno no es simétrico tampoco con respecto al eje Y. Por último, si lo reflejamos con respecto al eje Y y luego lo reflejamos con respecto al eje X, vemos que sí cae esta figura. Si la reflejamos primero con X y luego con Y o viceversa, va a caer aquí. Cuando ese es el caso, decimos que tiene una simetría con respecto al origen. Las figuras que tengan simetría con respecto al origen se llaman non y cubren el requisito que f de menos x es igual a menos f de x. Vamos a borrar esto de acá. Y te voy a mostrar otra figura non para verificar que esto es cierto. Una figura non que es más sencilla de comprender. La primera en la que vemos eso, pues y igual a x funciona, pero lo voy a usar con y igual a x al cubo. Esta es y igual a x al cubo. Nosotros vemos que si esta figura la reflejamos con respecto al eje y luego con respecto al eje x, va a caer aquí. Por lo tanto, y igual a x al cubo, o a la quinta, o a la 1, o a la 21ª, son funciones nones. Entonces, la palabra non viene que el exponente de los polinomios sencillos son números nones. Entonces, cuando tengas duda de si es par o non, solamente acuérdate de x cúbica o de x cuadrada. En esta función, nosotros, por ejemplo, vemos que cuando x vale 2, no se alcanza a ver, pero y vale 8. Nosotros sabemos que f de 2 vale 8. Y sabemos que f de menos 2 vale menos 8. ¿Por qué? Pues porque menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2, que es menos 8. Entonces nosotros vemos que si sustituimos, cambiamos una x con un menos x, como un 2 con un menos 2, o sea, si preguntamos cuánto es f de menos 2, sabemos que menos 2 es 8, contra menos f de x, o en este caso menos f de 2, o sea, menos f de 2 que es 8, y vemos que estos dos valores son iguales. Por lo tanto, en este caso es obvio, si quisiéramos calcular cuánto es menos 3 al cubo, pues de acuerdo a esta regla, eso es menos 3 al cubo. 3 por 3, 9, por 3, 27, con signo negativo, menos 27. Aquí no tiene mucha utilidad o impresiona, porque menos 3 por menos 3 por menos 3, pues es el mismo menos 27. Pero como lo platicamos en el video pasado, para las funciones trigonométricas tiene mucha importancia. Si regreso o aplicación, nos puede ayudar a encontrar valores rápido. Si regreso a la función seno, que dijimos que es una función non, vemos que, por ejemplo, para cuando x vale 1, la y tiene este valor como de 1.8. No tenemos el valor exacto porque 1 en radianes no es ningún ángulo conocido exacto. Pero vemos que aquí en el menos 1 le corresponde exactamente el mismo valor por su simetría, pero negativo. Entonces, si nosotros ya sabemos que seno de 1, veamos cuánto es seno de 1 en radianes. Bueno, de hecho, podemos usar aquí la misma gráfica. Seno de 1 es 0.841. Significa que si verificas en la calculadora y lo tienes en radianes y pones seno de 1, te tiene que dar 0.841. Ya nosotros con eso sabemos cuánto es seno de menos 1. Seno de menos 1, que está aquí, pues va a ser menos 0.848. Menos 1. Ahí está. 0.841. Ahí está. Entonces, vemos que la función seno tiene una simetría con respecto al origen y eso nos ayuda a ver que es una función non, que significa que seno de menos algo es lo mismo que menos seno de algo. Ahora veamos una función par. La función par más sencilla, pues y es y igual a x al cuadrado. Para y igual a x al cuadrado, nosotros notamos que si sustituimos un valor positivo,
o el mismo valor negativo, su salida va a ser la misma. Si nosotros sustituimos x con 1.6, veo que la salida, pues es 1.6, vamos a ponerlo más bonito aquí, 1.6 al cuadrado, que es 2.56. Por lo tanto, yo sé que cuando x vale menos 1.6, su salida también es 2.56. No importa si la x de entrada es positiva o negativa, su salida es la misma, 2.56. Entonces, para las funciones pares, como es este caso, nosotros vemos que f de menos x es lo mismo que f de x. Si este negativo no hace ninguna diferencia. Si nosotros queremos saber cuánto es menos 4.6 al cuadrado, pues va a ser lo mismo que 4.6 al cuadrado, porque con el negativo, el menos por menos se va a hacer más. Para esta función parábola al cuadrado es obvia. La aplicación que tiene eso es que para la función coseno, si nosotros preguntamos coseno de 1.2 o coseno de menos 1.2, esta nos va a dar la misma salida y por lo tanto ya solamente necesitamos calcular valores positivos. Todos estos negativos ya no los ahorramos simplemente comprendiendo la simetría. Por cierto, aquí la simetría es con respecto al eje Y. Vemos que esta figura está aquí reflejada con respecto al eje Y. Esta figura está aquí si es que el eje Y fuese un espejo. Ellas serían la misma figura reflejada. Entonces, ya vimos que seno es non y que coseno es par. Ahora veamos secante y vemos que secante, tenemos que esta figura está aquí, por lo tanto es simétrica con respecto al eje Y. Nos dice que es non o que es par. Esta función es par. ¿Y cómo podemos memorizarnos eso? Pues sabemos que secante es 1 sobre coseno. Entonces, si coseno es par, secante también es par. Por lo tanto, ya sé qué va a pasar aquí. La función cosecante tiene que ser non a fuerzas. Vemos que esta figura está aquí reflejada primero con X y luego con Y, que decimos que tiene simetría con respecto al origen. Por último, veamos qué sucede con las funciones tangente y cotangente que contiene a ambas. Aquí está la función tangente y para la función tangente vemos que esta parte no está aquí, no tiene simetría con respecto al eje Y, no es par, tangente es non y cotangente también es non. Entonces, todas las funciones excepto coseno y secante son funciones nones. Listo. Pasemos a nuestro temario y ahora vamos a hablar de la forma general de todas estas funciones y ahorita vamos a explicar a qué nos referimos. Entonces veamos la forma general. Tenemos entonces nosotros la función seno normal. La forma general es todas las modificaciones, traslaciones, reflexiones, etcétera, que le podamos hacer a esta figura, como hicimos con la parábola. Por ejemplo, recuerda que si tenemos algo como x menos 4 al cuadrado le corresponde una figura, pero aquí es otra, pero aquí es otra, pero aquí es otra, etcétera. Entonces aquí vamos a hacer la misma experimentación, viendo que se le puede multiplicar un número, vamos a ponerlo en inglés, se le puede multiplicar un número antes y luego a esa x le podemos multiplicar por algún número y luego después de esa x, pero antes del paréntesis, le podemos sumar algún número y por último, afuera del paréntesis le podemos sumar un número.
Voy a iniciar con las más sencillas. Voy a iniciar con A y con D, que tienen efectos rápidos visuales, igual que con cualquier otra figura. Por ejemplo, si yo aquí le pongo un 3, veo que esta es ahora la función 3 seno de x. Y lo que estamos observando, a diferencia de la original, y es igual a seno de x, es que su amplitud es mayor. En lugar ahora de que esté oscilando entre 1 y -1, este punto más alto ahora llega hasta el 3. Ahora la función oscila entre -3 y 3, que se llama su amplitud. Y vemos que todo lo demás se mantiene igual. Aquí vale 0, aquí vale 0, aquí vale 0 y aquí es su periodo. Es exactamente la misma figura. Está acá arriba, solamente alargada en esas partes. Le llamamos amplitud. Y lo mismo se puede con valores positivos menores que 1. Por ejemplo, 0.3 seno de x la va a hacer con menor amplitud, la va a hacer más apachurrada. Aquí está la función roja. En lugar de que llegue a una altura de 1, llega a una altura de 0.3. Ok. Entonces ya entendimos qué efecto hace A, que es la amplitud. Ahora vamos a ver qué efecto hace D. Para ver qué efecto hace D, pues simplemente le tengo que sumar o restar algo. Le voy a sumar un 2. Y aquí tengo la función y igual a seno de x más 2, que veo que es exactamente la misma figura, pero en lugar de que pase por el 0, 0, pasa por el 0,2. Toda la figura está subida 2 unidades por ese más 2. Aquí está. Por lo tanto, si le ponemos un -1, pues pasaría por aquí y haría esto. Si le cambiamos este a -1, aquí tenemos ahora la función por debajo. Entonces ya comprendemos que A es la amplitud y D es el desplazamiento vertical. Mueve la misma función para arriba o para abajo. Sencillo. Ahora veamos qué hace C. Así es que adentro del paréntesis de esta función seno, adentro del paréntesis, hay que sumarle algún número para ver qué hace c. Por ejemplo, le voy a sumar 0.2. Aquí está la función roja en la que le estoy sumando 0.2 y se está moviendo poquito para atrás. Si en lugar de ponerle 0.2 es 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, veo que lo que estoy haciendo es moverla un poquito para atrás. Si le resto, por ejemplo, pi medios, ya la moví la roja hasta esta otra. Y si observas, esa roja es coseno. Si nosotros graficamos y es igual a coseno de x en verde, vemos que la verde y la roja es la misma. Entonces, una de las identidades que podemos concluir ahorita es que seno de x más pi medios es lo mismo que coseno de x. Como es una identidad, funciona para lo que es para el valor de x que escojas. O sea, si tú intentas en radianes seno de 8.3 más pi medios contra coseno de 8.3, tomando 8.3 al azar, vamos a ver que nos va a dar exactamente la misma respuesta. Entonces lo que hace C es hacer una traslación horizontal. Ahora mueve la función de esta manera. ¿Y cuánto lo mueve? Lo que tú le sumes del el valor de C. ¿Y ahora qué pasaría si fuese negativo? Si fuese negativo, vemos que es la misma función de coseno, pero inversa, o que es la función de seno, pero movida pi medios hacia la derecha. ¿Y por qué hacia la derecha? Porque sabemos que cuando está dentro del paréntesis es con el signo contrario. Entonces, si aquí estaba la original
y le restamos pi medios, la vamos a mover para acá, como cuando esta función es y igual a x al cuadrado y esta función es y igual a x menos 3, porque la movimos a la derecha, al cuadrado. Aquí es exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, A es la amplitud, B es la traslación vertical, C es la traslación horizontal. Solamente nos falta ver para qué sirve B. O sea, para qué sirve un número que esté multiplicando a la X, no afuera seno. Por ejemplo, 2 seno de 2X. Y para ver qué efecto hace seno de 2X, vemos aquí que en rojo tenemos la función seno de 2X. Y es igual a seno de 2X, mientras que en azul tenemos la función y igual a seno de X. La función seno de X su periodo es de 2pi, su periodo es de 2pi. Significa que cada 2pi o cada 6.28 se repite apenas una onda completa. Esta que está aquí es de 2pi. Mientras que para la otra función, vemos que aquí ya en pi ya se repitió. Aquí está una figura y aquí está la figura. Por lo tanto, está haciendo que vaya más rápido, que se repita más rápido. ¿Qué tanto más rápido en este caso? 2 veces más rápido por este 2. Entonces, lo que hace esa B es modificar el periodo. Por ejemplo, ahora si nosotros ponemos un 4, y es igual a seno de 4pi, va a ir 2 veces más rápido, se va a repetir 2 veces, perdón, es 4x, se va a repetir 2 veces más rápido que seno de 2x y 4 veces más rápido que seno de x. Si analizamos primero ellas dos, ya dijimos que aquí en 2pi, la roja apenas da una vuelta, perdón, la azul, mientras que la roja en 2pi ya dio 2 vueltas, en pi ya había dado su primer vuelta. Aquí está. Ahora si ponemos esta otra, vemos que la verde en 2pi da 4 vueltas. Aquí inicia, aquí dio una, aquí dio otra, aquí dio otra y aquí dio la otra. Dio 4 veces más rápido. Entonces, esa nos va a hablar de la velocidad o del periodo de la función. Y lo mismo sucede si fuesen números menores que 1. Por ejemplo, un 0.5. Aquí está la función y es igual a 0.5 de x. Y vemos que en 2pi, mientras la original ya había dado toda una vuelta, la roja va apenas la mitad, solamente dio la media vuelta de arriba. Hasta otros 2pi después, donde la azul ya dio otra vuelta más, la roja apenas llega a completar su primer vuelta. Va a la mitad de la velocidad de la original por este 0.5. Entonces, ya vimos que hace cada uno de las constantes a, b, c y d. Lo último es practicar del signo y como con cualquier función, un signo negativo la invierte con respecto al eje x. Entonces, aquí está menos seno de x, aquí está menos 3 seno de x, o sea, una que está invertida en el eje x y que abre 3 unidades. Aquí está, si le sumo un 2, o sea, exactamente la misma, pero 2 unidades más arriba, no que pase por el origen. Y si aquí le pongo, por ejemplo, un 2,
pues va a ser 2 veces más rápido. Su periodo ahora solamente va a ser de pi. Muy bien. Regresamos entonces a nuestro temario y ya terminamos de platicar de la forma general. Ahora vamos a hablar de funciones trigonométricas inversas. Como habíamos mencionado, pues todas las operaciones y funciones en matemáticas tienen su inverso. La suma tiene la resta, la raíz cuadrada tiene el cuadrado. Las funciones trigonométricas también tienen sus inversas. Entonces, si nosotros ya dijimos que seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, eso significa que para la entrada, que es un ángulo, le corresponde una salida, que es un número, de raíz de 3 sobre 2, que es aproximadamente 0.866. Si ponemos en la calculadora seno de 60, 0.866. Ya lo hicimos en el video pasado. Ahora hagamos el proceso contrario. Ahora vamos a decir que seno inverso, y le vamos a poner un -1 para acordarnos que es inverso. Seno inverso de raíz de 3 sobre 2 es igual a 60 grados. Ahora la entrada es un número y la salida es un ángulo. La función seno inverso está en la misma tecla que seno, pero le tienes que poner shift o cada calculadora será diferente, pero está identificada por esto. Ahora, aquí hay una confusión que sucede de, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, digamos, el número 8, y si nosotros ponemos en la calculadora 8 inversa o a la -1, esto es un octavo, o sea, 0.125. Si ponemos en la calculadora 8 a la -1 es un octavo, 0.125. ¿Por qué? Pues porque aprendimos que esto se llama inversa. Sin embargo, en realidad, para los números, ella se llama inversa multiplicativa, y lo que hace es decirte 8 multiplicado por quién te da un 1. A eso se refiere con la inversa multiplicativa, a que si lo multiplicas 8 por este 1/8, la inversa de 8, te da un 1. Ella se llama inversa, pero en este caso es multiplicativa. No siempre inversa significa 1 sobre. O sea que seno inverso de x no es 1 sobre seno de x, que es lo mismo que cosecante de cosecante, vamos a ponerlo más bonito, cosecante de x. Cuidado con eso. Seno inverso de x no es lo mismo que 1 sobre seno de x, porque no se estaban multiplicando. Seno inverso de x, pregunta seno de qué, te da x. Entonces, si yo pregunto, ¿cuánto es seno inverso de un medio? Lo que estoy preguntando es seno de qué te da un medio. Y entonces, si nosotros queremos saber seno de qué nos da un medio, podemos usar la mano. 0, 30, 45, 60, 90 grados. Raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, todo sobre 2. Vemos que raíz de 1 sobre 2 es un medio. Por lo tanto, la respuesta es 30 grados o 180 sobre 6, pi sextos en radianes, dependiendo si lo tienes en grados o en radianes. Entonces, esa es la función trigonométrica, es lo que significa la trigonométrica inversa. Y vamos a ver cuáles son sus gráficas. Entonces, tenemos la función seno de x, con la que ya habíamos trabajado, obviamente. Y ahora vamos a graficar la función y es igual a, aquí en funciones, aquí están las 6 funciones trigonométricas, aunque no están en orden. Aquí están las inversas y aquí están las hiperbólicas, que en otra ocasión vamos a platicar de ellas. Aquí está la función seno inverso de x
Y vemos obviamente que la función seno inverso de x no tiene la figura de cosecante de x. Cosecante de x era la que tenía las u's hacia arriba y hacia abajo. Esta es la función seno inverso de x. Cuando tú viste cómo calcular funciones inversas, pues geométricamente se dijo que se dibuja aquí una y igual a x y se invierten, y entonces si se invierten y ahora el eje x es el eje y, pues es esta misma función, pero de esta manera. El problema es que si hacemos la función de esa manera y nosotros dibujamos una recta vertical, vemos que toca más de un punto. Cuando toca más de un punto, no es una función, porque al valor de punto 7 o el valor que está aquí de x, le corresponden muchas salidas y no puede haber ambigüedad. Entonces, lo que se hace es que se restringe su dominio. En lugar de poner toda ella, y que corramos ese riesgo, se restringe el dominio a que solamente las entradas sean de -1 a 1 y las salidas sean desde menos pi medios hasta pi medios. Para verificar eso, nosotros podemos graficar y es igual a pi medios. Es esta recta horizontal donde y siempre vale pi medios. Entonces vemos que sí, sí es cierto. Esa función morada llega hasta pi medios. Por lo tanto, vemos que el dominio de esta función seno inverso es de -1 a 1 y el rango es de menos pi medios a pi medios. ¿Para qué nos sirve esta función o esta gráfica? Pues para ver cuál ángulo nos da cierto valor de salida. Por ejemplo, vamos a suponer que pongo x es igual a raíz de 2 entre 2. Raíz de 2 entre 2. Aquí tengo la recta vertical, x es igual a raíz de 2 entre 2. ¿Qué puedo hacer yo con esta gráfica? Pues yo puedo preguntar cuánto es seno inverso de raíz de 2 sobre 2. Recordando que seno inverso de raíz de 2 entre 2 pregunta seno de qué es raíz de 2 entre 2. Si recuerdas de lo que ya mencionamos, pues seno de 45 grados es raíz de 2 entre 2. Por lo tanto, esta intersección para este raíz de 2 entre 2 tiene que ser 45 grados, pero en radianes. 45 grados, pero en radianes, pues es pi cuartos. Significa que si yo me acerco a buscar la intersección entre estas dos figuras, tiene que ser para este raíz de 2 entre 2, pi cuartos. Pi cuartos es, pues nos dio el valor exacto. Pi cuartos para .707 de entrada. Si hubiéramos preguntado otro ángulo, pues le correspondería, perdón, otro valor, le correspondería a otro ángulo. Por ejemplo, aquí está .5, que es un medio, y le corresponde pi sextos, que es 30 grados, porque seno inverso de .5 es 30 grados, porque seno de 30 es .5. Y entonces, aquí tenemos la función seno inverso. Ahora veamos la función coseno inverso. Aquí está la función coseno inverso, donde vemos que su dominio de nuevo es de -1 a 1, pero ahora el rango va desde 0 hasta pi. Las posibles salidas van desde 0 hasta pi. Ahora veamos tangente inversa. Esta es la función tangente inversa. Esta es muy importante, la vamos a utilizar mucho en el futuro. Vemos que para esta función, su dominio son todos los números reales y su rango
parece que está llegando aquí a este valor y a este valor, a ver si es una asíntota o si en algún momento lo pasa y va a ser de menos infinito a infinito. Y resulta que la asíntota es menos pi medios y pi medios. Vemos que esta recta pi medios es una asíntota y también menos pi medios porque la función se acerca a ella y nunca la toca. Aquí en el 120, aunque parezca que ya la tocó, no, no la toca, nunca la pasada. Entonces, el dominio de tangente inversa es de menos infinito a infinito y el rango es de menos pi medios a pi medios. Ahora veamos. Y es igual a de tangente inversa, que como ya esperábamos, pues es la misma, pero ahora va desde 0 hasta pi. Ella va ahora de bajada, mientras tangente iba de subida, y aquí ella va desde 0 hasta pi. Las asíntotas son 0 y pi, por lo tanto su dominio son todos los reales, y el rango va desde 0 hasta pi, sin incluir, porque son asíntotas. Y es igual a secante inversa, que es ella, que tiene relación con ella. Mira qué interesante lo que le hace falta. Y entonces, a la secante inversa, pues nosotros vemos que su dominio son todos los reales, excepto este pedazo, excepto de menos 1 a 1. Entonces podríamos decir que su dominio es de menos infinito hasta menos 1, incluido unión 1 a infinito. Y el rango pues va desde 0 hasta pi, que es lo que la completa con este. Y lo mismo con la última, cosecante inversa. Aquí está cosecante inversa y concluimos exactamente lo mismo. El dominio va desde menos infinito hasta menos 1, unión 1 infinito, y el rango de menos pi medios a pi medios. Ahí están todas las funciones. Muy bien. Lo último que hay que mencionar es el uso de esta nueva información para las curvas paramétricas que ya habíamos trabajado. Si nos regresamos aquí y recordamos del video anterior, curvas paramétricas se hacía cuando poníamos t, algo con cosas de t y nos daba un segmento de la figura. Vamos a ver cómo podemos usar senos y cosenos también en estas funciones paramétricas. Y entonces lo primero que vamos a trabajar es coseno de t, con t, seno, acuérdate que lleva una i, de t. Y cuando nosotros ponemos eso, abajo aparecen los límites de t. Ahorita está de 0 a 1, voy a poner de 0 a punto 1. Y veo que de 0 a punto 1 me da este pedazo de figura. Si en lugar de ponerle punto 1 le pongo punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, veo que va creciendo, que se está dibujando esa figura. Punto 7, punto 8, a 1, a 10. Veo que ya en 10 este dibujó un círculo, entonces vamos a ver qué pasó. Le voy a poner primero hasta pi medios, pi sobre 2. Y veo que si le pongo de 0 a pi sobre 2, me da este cuarto de círculo de radio 1. Para verificar eso rápido, pues lo único que está haciendo el graficador es asignando esta componente X y esta componente Y para la T que escojas. Por ejemplo, si escogemos la T inicial que es de 0, coseno de 0 es un 1 y seno de 0 es un 0. Y entonces el graficador lo que hace es colorear aquí el punto 1,0. Si después yo intento, por ejemplo, pi cuartos, pues en pi cuartos veo que coseno de pi cuartos es raíz de 2 entre 2
y seno de pi cuartos también es raíz de 2 entre 2. Y entonces coloreo el punto 707 como punto 707 aproximadamente allí. Si en lugar de tomar pi cuartos pongo pi sextos, por ejemplo, pi sextos es 30 grados, coseno de 30 grados es 0.866 y seno de 30 grados es 0.5. Entonces coloreo el punto 0.866 como 0.5. O en pi tercios, coloreo punto un medio, coma 0.866. Y por último en pi, coseno de pi es 0 y seno de pi es un 1. Entonces coloreo él. Y así con todos los otros valores. Escogimos múltiplos de pi porque sabemos cómo calcularlos con la mano, pero para cualquier otro pudimos usar la calculadora y ver que nos da toda esta figura, que dibujada perfectamente, pues nos da este cuarto de círculo. Si quiero dibujar el siguiente cuarto de círculo, pues tendría que llegar hasta el ángulo pi. Aquí está hasta el ángulo pi. Si quiero graficar 3/4 partes del círculo, pues pongo 3 pi medios. 3 pi medios, que son 270 grados. Y si quiero todo el círculo completo, pues pongo 2 pi. Con 2 pi ya es todo el círculo. Si en lugar de 2 pi le pongo 3 pi, de hecho ahí lo que está pasando, que más adelante en otro curso lo entenderemos, es que dio una vuelta y media vuelta más y llegó hasta aquí. Después de 3 pi, fue 1 pi, 2 pi, 3 pi. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita solamente hay que comprender cómo dibujar la figura. Ahora, supongamos que nada más ponemos de 0 a pi. ¿Y qué tal si nosotros quisiéramos solamente este cuarto de círculo, pero él no? ¿Cómo le cambiaríamos? Si nada más queremos el cuarto de círculo en el segundo cuadrante, pues la respuesta es que queremos que vaya desde pi medios hasta pi. Si le ponemos desde pi medios hasta 2 pi, pues nos va a dar estas 3/4 partes de círculo, etc. Pues ahorita lo voy a regresar de 0 a pi. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que si la función empieza con coseno, va a girar en contra de las manecillas del reloj a partir del punto 1,0. Entonces, a partir de este punto 1,0, va a girar en contra de las manecillas del reloj. Y si al revés, si hubiéramos iniciado con seno, con y luego coseno, de hecho ahora va a girar, si inicia con seno, va a girar a favor de las manecillas del reloj y va a comenzar en el punto 0,1. Vamos a borrar este y vamos a ver ahora qué sucede si iniciamos primero con seno y luego con coseno. Y vemos que para seno y coseno de 0 a t, pues inicia en el 0,1, aquí como dijimos, y gira a favor de las manecillas del reloj. Seno inicia en el eje Y, porque seno es con y coseno en el eje X. Y seno gira a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, si ponemos de 0 a pi, pues nos va a dar esta media vuelta. Comenzando aquí, llega aquí a pi medios, aquí a pi, aquí a 3 pi medios y aquí a 2 pi. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ajustar para yo solamente ver un cuarto de círculo en esta dirección? Pues espero hayas obtenido que solamente hay que cambiar los valores de t de 3 pi medios, 3 pi entre 2, hasta 2 pi. Y aquí lo tenemos. Muy bien. Lo último que vamos a mencionar es qué pasa si le hacemos modificaciones a este. Por ejemplo, ¿qué tal si
le multiplicamos algún número, por ejemplo, un 2, y vemos que si le multiplicamos un 2 en donde está la x, pues se hace una elipse que abre 2 en x. Si le pongo aquí un 3, pues va a ser una elipse que abre 2 en x y 3 en y. Si ambos tienen un 3, pues es un círculo de radio 3. Si le sumamos algún número, por ejemplo, aquí le voy a sumar un 4. Si le sumamos un 4, lo que hace es mover el centro. Ahora el centro está aquí en el 4,0. 4 y 0 porque no le sumé nada. Si aquí hubiera puesto 3 seno de x menos 1, pues ahora el centro está aquí en el 4, menos 1 y es de radio 3. Así es que esta manera paramétrica va a ser una manera más rápida de trabajar con estas figuras que también pudimos haber escrito como x menos 4 al cuadrado más y más 1 al cuadrado es igual a 9. Es exactamente la misma figura, pero en muchas ocasiones trabajar con esa paramétrica va a ser más sencilla. Y lo mismo, por ejemplo, si aquí le cambiáramos a un 1 centrado en el 4,1, abre una unidad en X y 3 en Y. El valor no es de con coseno o con seno. Si regreso a valores más fáciles, no es que coseno sea 1. Si aquí ponemos paréntesis, 2 seno de t, coseno de t, de 0 a 2pi, nos va a dar una elipse que abre 2 en X. No importa si él es seno o coseno. Es si está en la coordenada X o si está en la coordenada Y. Si está en la coordenada Y, va a abrir 3 en Y. Muy bien. Y entonces, si regresamos aquí al temario, pues concluimos todo lo que queríamos para este video. Muchas gracias por tu atención.